Compañeros, muy buenas tardes. Es un gusto tenerles de nuevo el día de hoy para seguir hablando de los temas relacionados con la administración pública. El día de hoy hablaremos de finanzas públicas, un tema por demás fascinante y de relevante importancia para todos aquellos que desean obtener algún cargo público. Cuando hablamos de finanzas públicas, vamos a hablar del estudio sobre cómo se manejan los recursos financieros del Estado. Esto involucra cómo el gobierno distribuye el gasto público y cómo obtiene recursos a través de los impuestos. Se oye muy sencillo, pero es una actividad sumamente compleja con demasiadas variables a considerar. Analizaremos las finanzas públicas en 4 componentes principales. Hablaremos en primer lugar de la necesidad pública, y esta es aquellas que nacen de la vida colectiva y el Estado es quien las satisface. Podemos hablar de recolección de basura, de seguridad pública, educación, infraestructura y demás servicios proporcionados por el Estado. El segundo componente cuando hablamos de finanzas públicas es el servicio público. Son las actividades que realiza el Estado para satisfacer las necesidades públicas de las que ya previamente hablamos. Un tercer elemento, el gasto público. Se establece mediante la satisfacción de las necesidades públicas, mediante erogaciones y previsión de los recursos. Aquí es donde se pone muy interesante, ¿verdad? Porque implica tener una visión completa y muy analítica de las finanzas de un Estado. Como cuarto elemento hablaremos de los recursos, que viene siendo lo mismo de lo que acabamos de hablar. ¿Qué recursos se van a utilizar para dar satisfacción a través de un servicio público a una necesidad pública? Entonces, de aquí nosotros podemos empezar a darnos cuenta lo complejo que viene siendo las finanzas públicas, porque implica tener identificadas las necesidades, tener visualizados los servicios y tener cuantificados los recursos. Y muy bien, continuamos. Cuando estamos hablando de finanzas públicas, necesariamente tenemos que hablar de un marco regulatorio, al cual nombraremos un marco legal. ¿A qué nos referimos con esto? El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal regularmente se encuentran en un buen número de provisiones regulativas y leyes interrelacionadas entre sí. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el Estado, para que sea efectivamente cumplidor del concepto de Estado de Derecho, deberá contar con diversos instrumentos de tipo jurídico para tener perfectamente definidas y acotadas sus facultades para ejercer las finanzas públicas, tanto en una fase inicial como sería el allegarse de los recursos necesarios para hacer las diferentes erogaciones que irá planeando a lo largo de un ejercicio fiscal, como también planear lo que acabo de mencionar, las erogaciones. Entonces, deberá contar con instrumentos de tipo jurídico que a todos los mexicanos nos darán certeza de que el Estado está actuando en un marco legal, respetando nuestros derechos y ejerciendo sus atribuciones. En una primera fase estaríamos hablando de un derecho tributario y vamos ya empezando a darle nombre y apellido al hablar del conjunto de normas y principios del derecho que atañe a los tributos y especialmente a los impuestos. Aquí estaremos hablando en un inicio de la procuración
de recursos para el Estado y así tener el concepto de finanzas públicas. Cuando nosotros hablamos de un conjunto de normas y principios, al momento que entremos al estudio en la materia, vamos a encontrar que hay leyes de ingresos, por darles un ejemplo, que funcionan en los 3 niveles de gobierno, en donde aquellas instituciones de gobierno facultadas para recaudar de los ciudadanos los recursos, se encontrará perfectamente plasmado todos los finos detalles cómo llevará a cabo la función de recaudación a través de un sistema tributario. Y muy en lo concreto nos referiremos a los impuestos. Todos hemos escuchado uno de los más famosos, el impuesto al valor agregado, donde el Estado tiene lo que le vamos a llamar impuestos al consumo, y son impuestos directos. No hay que hacer ningún trámite, no hay que darse de alta, no hay que registrarse. Simplemente cuando tú vas y adquieres bienes y servicios que se encuentran regulados por esta ley de impuesto a valor agregado, pues ahí tú harás una contribución directamente a las finanzas públicas. Hablaremos también de una ley que suena mucho en el medio ambiente, que es la ley de impuesto especial sobre producción y servicios, que se refiere a impuestos adicionales al de valor agregado, donde el Estado a ciertos productos les aplica un segundo impuesto todavía. Hablaremos también del impuesto sobre la renta, que es el que pagan todas aquellas personas que se dedican a actividades de tipo económico. Y aquí sí, involucra toda una tramitología donde deberás registrarte, estar dado de alta, presentar diferentes informes y requisitos a lo largo de un año fiscal y finalmente erogarás tú una cantidad derivada de lo que se haya estimado que es el impuesto sobre la renta. Hablaremos también del impuesto sobre el producto del trabajo, donde las personas asalariadas, en base a un arancel, donde vienen rangos de sueldo, irán pues contribuyendo a este gasto público. Podríamos hablar de muchos impuestos para entender la amplitud de instrumentos con los que cuenta el Estado para llegarse de fondo, pero deberemos ser muy puntuales en esto, siempre respetando el Estado de Derecho, siempre el ciudadano consciente de que hay una ley que regula perfectamente esas actividades para tener nuestros derechos, como dicen los expertos, a salvo. Y al mismo tiempo, las entidades que tienen la facultad de recaudar, sus funciones y atribuciones sean llevados a cabo de una manera legal y transparente. ¿Para qué? Pues para que siempre el concepto de finanzas públicas sea un concepto sano desde la perspectiva del aparato gubernamental como bien del contribuyente. Y muy bien, para seguir hablando de finanzas públicas, un elemento fundamental en las finanzas públicas es el presupuesto. Es imposible hablar de finanzas públicas sanas si no contamos con un presupuesto. Instrumento de tipo financiero sumamente complejo en la medida que deseemos hacer las cosas bien. Desafortunadamente, el día de hoy, muchas entidades gubernamentales simplemente hacen un copy-paste. Dicen, voy a revisar mi presupuesto del año pasado, le ajusto la inflación y ya tengo un presupuesto nuevo. Es un gran error desde el punto de vista de administración pública, por ende, en las finanzas públicas. Cuando entramos al tema del presupuesto y el gasto público o el ejercicio del presupuesto, hablaremos que el gasto público en general tiene un efecto negativo en el crecimiento económico y por tanto se debe reforzar su focalización en aspectos sociales que contribuyen al bienestar social, enfatizando la importancia del gasto en educación por su impacto de mediano plazo.
y en programas de subsidio directo, como las pensiones asistenciales, o más particularmente en la actual coyuntura, en programas de empleo de emergencia. ¿Qué quisimos decir con todo esto? Que cuando empieza un año fiscal, una administración pública responsable deberá hacer antes de un presupuesto un plan de operaciones, un plan programático de actividades en donde el ente de gobierno empiece a desarrollar sus actividades pensando al futuro. Al mismo tiempo, lo que acabamos de mencionar es vital cuando estamos hablando del gasto gubernamental. Deberemos priorizar las necesidades de los sectores más vulnerables. Como lo mencionamos aquí, hay que contribuir al bienestar social. En lo particular, nuestro país cuenta con una cantidad de personas que se encuentran en un grado de pobreza mayor o menor. Hay algunas reglas que dicen que aquellas personas que ganan menos de 60 pesos al día los vamos a clasificar como pobres. Pero si hacemos un estudio más profundo, encontraremos que esta cantidad podría ser el doble. Por ende, de los 130 millones de mexicanos, si usamos reglas más transparentes, más claras, más objetivas y menos politizadas, encontraremos que en México un 85% de la población está en algún grado de pobreza. De ahí entonces que las actividades que se plantean en los diferentes entes de gobierno deberán ser como prioridad atender a estos grupos. Hablamos de educación, hablamos de subsidios, tan criticados, pero tan necesarios en una realidad como la de México. Hablamos de programas de empleo de emergencia. Y en sí puede haber muchas actividades en donde un ente de gobierno pueda tener algún tipo de plan y llevarlo a cabo con un enfoque social. Una vez que nosotros tenemos un plan de trabajo con metas claras, con objetivos alcanzables, entonces habremos de empezar a asignar valores numéricos, valores monetarios, para de ahí entonces, ahora sí, poder construir un presupuesto de una manera responsable, de una manera objetiva, con un enfoque social a atender las necesidades de aquellos que son vulnerables en un mayor o menor grado. Cuando estamos hablando de un presupuesto, como su nombre lo indica, estamos presuponiendo. Al momento de nosotros elaborar un presupuesto, siempre debemos dejar un espacio de maniobra para aquellos vaivenes económicos. Lo hemos vivido en las zonas fronterizas de nuestro país en el año 2018, como la paridad peso-dólar ha estado moviéndose de una manera significativa, teniendo esto por necesidad un impacto en un presupuesto. Podemos hacer una salvedad de licitar en el mayor número posible todas aquellas compras que como gobierno haremos y durante el año pues tendremos garantizado un precio. Podemos hablar toda la tarde de cómo hacer un presupuesto. Desgraciadamente el tiempo no está de nuestro lado. Habremos de cubrir generalidades de un presupuesto. Retomando, primero hacemos nosotros una descripción de aquellas actividades que pretendemos realizar, con objetivos, con metas claras, precisas y alcanzables, para después asignarles valores económicos y finalmente tener un documento que nos diga cuánto ingreso habremos de tener y en qué rubro. Siempre será importante tener una descripción amplia en relación a la procuración de los ingresos, ya sea que sean ingresos otorgados por el gobierno central o que sean ingresos que capturamos
a través de la aplicación de las leyes de ingresos municipales o, en su caso, estatales. Hablemos también de tener un enfoque muy puntual cuando realizamos un presupuesto, y esto es reducir gastos innecesarios. Como les decía en un principio, lo más sencillo es copiar y pegar un presupuesto y hacer un ajuste inflacionario en un ejercicio que carecería de responsabilidad por parte de los funcionarios que están a cargo de esta dependencia. Pero, si hacemos el trabajo de una manera responsable, buscaremos aquellas actividades que se encuentran duplicadas, aquellas actividades que podemos decir que no son necesarias para la consecución de los objetivos, y hacer que este gasto vaya teniendo un matiz que se llama eficiencia. El presupuesto del gasto público deberá orientar los recursos a áreas de mayor rentabilidad social. Estamos hablando de que los recursos que aplicamos tengan impacto. Desafortunadamente, muchos actores políticos lo que buscan es la rentabilidad política. Nosotros, en un ejercicio responsable, compañeros, siempre nuestra prioridad debe ser que la rentabilidad sea social y que el gasto fiscal tenga un impacto efectivo en el bienestar. Poniendo ejemplos: educación, seguridad, que es un tema tan importante, tan preocupante a lo largo y ancho de nuestro país, así como empleos de emergencia. Asimismo, se debe eliminar o reducir con una política de austeridad áreas del presupuesto como los bienes y servicios de consumo que pueden ser evitados y todas aquellas inversiones innecesarias. Habemos pues de darnos cuenta que estructurar un presupuesto no es una tarea sencilla. Habrá que ponderar estos aspectos que son vitales. ¿Para qué? Para que de una manera responsable nosotros podamos dar un servicio como gobierno a nuestra sociedad. Esa es una responsabilidad que todos debemos llevar en nuestro interior como prioridad número 1. Habremos pues de, cuando nos encontramos realizando un presupuesto, analizar el beneficio-costo. En un análisis beneficio-costo se debe explicar la rentabilidad social de un proyecto en términos de generación de empleos o ingresos. Debemos siempre estar procurando que cada recurso que estemos aplicando nos dé el mayor rendimiento posible en términos de beneficio para nuestra sociedad, que el día de hoy en nuestro país hay una gran carencia, hay una cantidad de grupos vulnerables muy grande. Y debe ser la prioridad de este instituto, de mis compañeros, ir a la administración pública y obtener un impacto social en lo mayor positivo, para que entonces nosotros seamos un factor detonante de bienestar, de prosperidad y de satisfacción de los ciudadanos de este gran país y de esta gran región. Compañeros, por su atención, mil gracias. Estamos a sus órdenes para seguir discutiendo estos fascinantes temas. Así que les deseo todo el éxito. Arriba de ese ánimo y vamos pues a aplicar estos conceptos en la administración pública. Éxito. Felicidades a todos.